Vamos a hacer el experimento en estas plantas de helechos que tenemos aquí. Para hacerles un pequeño resumen, nosotros sembramos los helechos desde semillas. Ahí está el semillero. Ese semillero tiene aproximadamente 3 meses. Luego de los 3 meses se le coloca en estas fundas. Estas fundas aproximadamente tienen igual 2 meses desde que se les plantó. Entonces el experimento consistirá en colocar solo los lixiviados en esta parte que ven. Todos tienen el mismo tamaño en todos estos helechos, ya que, como les mencioné, estos helechos son de larga duración para su crecimiento. Y en esta parte de acá, en estos helechos, no colocaremos nada, simplemente agua normal, y al pasar el tiempo veremos las diferencias. Estimo que aproximadamente en unos 2 o 3 meses ya se puede observar las diferencias de tamaño. Listo, hemos realizado la mezcla. Colocamos 5 litros de lixiviado, en este caso era lixiviado puro que recogimos de la cama de lombriz, y la mezclamos con 10 litros de agua. Bien, hemos terminado de colocar los lixiviados. Realizaremos este mismo procedimiento, estimo, por el lapso de 2 meses. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden hacerla en la cajita de comentarios, yo las responderé con mucho gusto. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días. Estamos en nuestro experimento con los lixiviados. Les comento, ha pasado un mes desde que empezamos. En este grupo de acá estamos colocando agua normal o agua de lluvia, y en el de acá estamos colocando los lixiviados. A simple vista tiene un poco de diferencia en la cantidad, en la altura de los helechos, y solo quería mostrarles eso, que estamos a un mes. Estamos colocando los lixiviados una vez por semana. Eso sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos, gracias por estar aquí. Estamos nuevamente en nuestro pequeño experimento probando lixiviados en los helechos. Como recordarán, estamos colocando lixiviados solo en este sector, y en este pequeño grupo simplemente estamos colocando agua o la lluvia que cae normal. Ha pasado 2 meses desde que empezamos con este pequeño experimento y hasta el momento vamos así. No sé si se pueda notar a través de la cámara, pero lo principal que puedo observar es la robustez de estas plantas. Al parecer tienen más hojas comparado con este sector. Y lo principal que puedo observar es el color. No sé si se puede apreciar muy bien a través de la cámara, pero el color de todo este sector de helechos es un verde muy oscuro, y el de acá por otro lado es un verde claro. No sé si se puedan fijar, aparte que están más pequeñas y las de acá están un poco más grandes. De la misma manera, no sé si se puedan fijar en este otro sector de esta fila de helechos que están más grandes. En este sector tampoco he estado colocando lixiviados, y también las hojas tienen un color verde claro comparado con las de acá, que tienen un verde oscuro. Y eso quería indicarles acerca de este pequeño experimento con los lixiviados. Esperemos poder continuar un mes más o 2 meses más. Todo dependerá si todavía mantenemos a los helechos o ya lo vendemos. Igual les estaré indicando todo el proceso hasta cuando tengamos los helechos. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos, gracias por estar aquí. Estamos nuevamente en nuestro proyecto probando lixiviados en los helechos. Ha pasado 3 meses desde que empezamos con este proyecto y hasta el momento va así. Recuerden que nuestra mezcla es 5 litros de lixiviados puro con 10 litros de agua. Estamos colocando directamente en las fundas sobre la tierra. También estoy pulverizando una vez por semana sobre las hojas, y este es el resultado. Como pueden fijarse, este pequeño grupo es el que solo estamos colocando agua y está así, este pequeño tamaño. El grupo de acá son los que estamos utilizando los lixiviados, y claramente se ve la diferencia. Lo único que estoy haciendo es un pequeño mantenimiento, limpiando la hierba, retirando las hojas amarillas, las hojas secas. Les comento algo acerca de los lixiviados que estoy utilizando. Es una mezcla 1:2, 1 litro de lixiviado puro con 2 litros de agua. La mezcla que estemos utilizando dependerá mucho del tipo de planta que estemos empleando. También dependerá de los recursos que tengamos para comprar los lixiviados.
Les puedo mencionar que una buena mezcla se puede hacer hasta de 1 a 5, 1 litro de lixiviados por 5 litros de agua, también funcionan muy bien. Les comento también, tengo un video probando lixiviados en unas plantas de jardín. En esa ocasión utilicé una mezcla 1 a 3, 1 litro de lixiviado por 3 litros de agua. Funcionaron muy bien, les dejaré el enlace por aquí arriba. Recuerden, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerla en la sección de comentarios, la responderé con mucho gusto. Podríamos alargar este video por más tiempo, pero creo que no es necesario, ya que el objetivo era observar si funcionan los lixiviados en las plantas, y como pueden observar, se nota mucha la diferencia. Ha pasado 3 meses y este es el resultado final. No será necesario continuar con el video. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.